Buenos días. Vamos a continuar con la sesión de la mañana. Probablemente, a mi juicio, este es el plato fuerte de la mañana. Están conmigo en la mesa tres grandes profesores de Derecho Administrativo, que además son expertos en la materia de la que van a hablar, y la materia de la que van a hablar es tremendamente importante. Yo solo quiero, mi introducción va a ser extraordinariamente breve porque son ellos quienes tienen que hablar, y voy a hacer una presentación conjunta para que ellos tengan aún más tiempo. Creo que es algo que está en la calle, que por una parte hay un deseo de autogobierno. Ese deseo de autogobierno en España no se ha reducido en los últimos años, sino que crece, y por otro lado, que nuestro sistema autonómico empieza a denotar un cierto agotamiento, y hay que preguntarse qué se puede hacer para mantenerlo, cambiarlo, modificarlo, etc. Y para ello, como digo, hay en la mesa junto a mí hay tres grandes expertos. El profesor Sosa Wagner, que ha escrito últimamente muchísimo, nos ha ilustrado sobre las múltiples posibilidades del modelo alemán, tanto en el Cronista como en la revista de Administración Pública y en otros muchos lugares. Él constantemente insiste en que la lealtad institucional es uno de los principios esenciales de cualquier modelo complejo. Dice que es una lealtad institucional entendida como que no exige uniformidad, es decir, entendida en ambas direcciones, tanto para el centro como para las partes. Y yo tengo mucho interés en escuchar lo que hoy nos va a contar, como lo mismo ocurre con los otros dos ponentes. El profesor Martín Rebollo, que es conocido por su gran tratado, por supuesto por otras muchas cosas, pero en particular en materia de derecho urbanístico, por su gran tratado que dirige con su discípulo Roberto Bustillo sobre materia urbanística, donde se ocupa de la materia de las competencias y hace un análisis muy profundo de las materias de las competencias en los temas urbanísticos. Por lo tanto, es un gran conocedor de la materia. Seguro que nos va a ilustrar hoy con ideas tremendamente importantes. Y el profesor Tejedor Bielsa, que es de los primeros que escribió sobre, de la primera jornada de los que escribió sobre los principios de prevalencia, de supletoriedad, y recientemente escribe mucho sobre el reparto competencial en materia de vivienda, tanto sobre la sentencia 93-2015 como recientemente sobre la sentencia del 2018, por tanto también es un buen conocedor de estas materias a nivel competencial. Y yo aquí me callo, les cedo la palabra a ellos, hablarán por el mismo orden que yo les he presentado, y al terminar habrá un turno de preguntas. Muchas gracias. Ahora, esto es un misterio, porque dice ahí no pulsar. Pero está funcionando. Ya está funcionando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues entonces, muy buenos días a todos. Yo estoy también encantado de estar aquí en esta ocasión, ¿no?, organizado por la Junta de Galicia y por la agencia que se dedica precisamente a este asunto de la disciplina urbanística. Muchas gracias al director y al subdirector que están aquí presentes. Tienen todo muy bien organizado y magnífica acogida para todos nosotros. En segundo lugar, yo tengo que decir que estoy abrumado por lo que he oído aquí esta mañana, porque claro, aquí me han precedido en el uso de la palabra pues tres sabios, y ahora me acompañan en la mesa pues otros dos sabios, y el sabio que habló con anterioridad, y uno, pues los que estamos jubilados, pues ya tenemos unas ciertas limitaciones mentales para ir asimilando toda esta cantidad de conocimientos que ellos tienen, y no resulta realmente fácil. Además que se nos olvida las cosas que hemos sabido o aprendido, las pocas, en mi caso, que he aprendido durante mi vida activa, pues la verdad es que se van olvidando. Algunas porque uno se esfuerza en olvidarlas, y otras porque simplemente la cabeza no da para más, ¿no? Yo tengo una tabla de gimnasia por la mañana que hago, porque hay una serie de ejercicios que me ha recomendado mi fisioterapeuta, que me sirven para olvidar algunos temas del programa de Derecho Administrativo que estuve explicando durante muchos años. Y me viene muy bien, ¿eh? La verdad es que me viene muy bien. Yo lo recomiendo a quienes estén cercanos a este trance. Yo lo recomiendo porque, digamos que oxigena la mente, ¿no? Pero esto del urbanismo, pues claro, sigue siendo una cosa absolutamente capital, porque como nos han dicho esta mañana, pues todos vivimos dentro de una ciudad, ¿no?
Pero yo, como ya he dicho, estoy acompañado aquí de dos sabios que van a hablar sobre la pregunta que se hace, ¿no? ¿Es posible 17 urbanismos? ¿No? Es la pregunta, debate sobre el modelo urbanístico, sobre la conveniencia de 17 ordenamientos urbanísticos. Como ellos se conocen esos 17 ordenamientos urbanísticos, yo voy a hablar sobre otra cosa distinta, que es la perspectiva de un Estado federal como el alemán, que tiene unas características pues, muy similares a las nuestras. Mejor dicho, nuestro país tiene unas características muy similares, o debería tener unas características muy similares a las de Alemania, porque hay en el mundo, como ustedes saben, dos grandes federalismos. El federalismo americano, que es el primero, el más ilustre de todos, y dentro de Europa el federalismo alemán. Todo lo demás son digamos, falacias de federalismo o modelos, digamos, truncados de federalismo, ¿no? Los federalismos que nos pueden enseñar algo a los juristas españoles que nos hemos embarcado en esta aventura de construir un Estado descentralizado son esos dos modelos. El modelo americano, que yo conozco muy poco, y el modelo alemán, que conozco algo. El modelo alemán es más cercano a nosotros, no solamente porque Alemania está dentro de Europa, sino porque además, conscientemente, los legisladores constitucionales españoles pues, se inspiraron, y luego también los legisladores que han venido después de leyes sectoriales y específicas, se han inspirado siempre en el modelo alemán. Y el modelo alemán tiene mucha importancia porque ha estado sometido, el modelo federal de distribución de competencias, ha estado sometido a muchas modificaciones, siempre destinadas a hacerlo más sencillo. Es decir, justamente lo contrario de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos tratado de complicar cada vez más el asunto y la experiencia que hemos tenido esta mañana escuchando a estas personas que han hablado, tanto al magistrado Siol como al compañero aquí presente y también al propio presidente del Tribunal Constitucional, es que esto cada vez es un lenguaje más de superexpertos, de supertécnicos, que no hay quien entienda, ¿no? Más que algunos privilegiados como estas mentes que tengo aquí cercanas, ¿no? Hay que tratar de hacer un modelo político que se acerque a los ciudadanos. Evidentemente, no todos los ciudadanos pueden entenderlo, el modelo político y sus intimidades, pero hombre, hay que hacer un esfuerzo porque esto se entienda y, sobre todo, porque se entienda por los expertos. Yo debo decir que lo que está escuchando esta mañana aquí ya me resulta complicado, ¿eh? Cuando ha empezado el presidente del Tribunal Constitucional a hablar de la ley del 56 y ha seguido hasta los momentos que estamos ahora, pues claro, cómo se va complicando todo esto. Y yo me pregunto y lo pregunto aquí, si todo esto no es fruto también de un artificio al que hay que poner coto. O sea, no se puede seguir con este lenguaje. No se puede seguir con este lenguaje tan artificialmente complejo. Yo así lo entiendo y, como tengo la oportunidad de decirlo aquí, lo digo. ¿Los alemanes qué han hecho? Los alemanes se han olvidado. Ellos inventaron todo esto de las leyes básicas, las leyes no básicas, las leyes no sé cuánto y tal y cual, y lo tiraron por la borda porque esto no es más que una fuente de complicación inútil, absolutamente inútil, que lleva a estar, pues eso, como está el Tribunal Constitucional, en una benemérita y, en fin, plausible actividad, pues tratando de deslindar esto para acá, esto para allá, pero con unos criterios que lo hemos visto esta mañana, pues no se sabe cuáles son los criterios. Unas veces cae de un lado la cosa, del lado de la comunidad autónoma, otras veces cae del lado del Estado. Pero vamos, tampoco hay una línea directriz. ¿Qué han hecho los alemanes? Una reforma federal que culmina en el año 2006. Estuvieron hablando de la reforma federal con esa pesadez que es propia de los alemanes durante años y años. La pesadez de los alemanes es tremenda. Los que vayan por allí lo saben. Se ponen a discutir sobre el tiempo límite en las carreteras y se pasan. Desde hace 30 años estoy yendo a Alemania. Pues desde hace 30 años están hablando sobre el tiempo límite en las carreteras. Bueno, pues sobre la reforma constitucional federal se pasaron un montón de años. Al final llegaron a un acuerdo con las fuerzas políticas, con los expertos y tal, en el año 2006, y es lo que está actualmente en vigor, con algún añadido que se ha hecho posteriormente. Pero por lo que nosotros
nos afecta el año 2006. ¿Y qué es lo que dicen los alemanes? Los alemanes empiezan diciendo una cosa de absoluta generalidad. Los Länder, que son las comunidades autónomas, aprovecho para decir, porque siempre se oye en la radio, en las televisiones, la confusión esta, que es una confusión terminológica alemana, pero que da un poco de pena oírla. Land es el singular y Länder es el plural. Los Länder son las comunidades autónomas. Pues bien, es que se dice el Länder de no sé qué, está mal. Los Länder, el Land. Bien, pues los Länder, que son nuestras comunidades autónomas, dice el artículo 70, de una manera bien clarita, tienen el derecho a legislar tranquilamente. No, tranquilamente lo digo yo. Solo con la única limitación que esta ley, la ley fundamental de Bonn, se lo atribuya a la Federación, que es lo que nosotros llamaríamos aquí el Estado. Y luego dice el artículo 71, en el ámbito de lo que es la competencia exclusiva de la Federación, los Länder no pueden legislar a menos que sean autorizados por una ley federal. Pero luego viene, es decir, esto es una cosa de cajón, los Länder tienen toda la competencia del mundo, menos casualmente todo lo que es competencia de la Federación. Y hay una lista, en el artículo 73, muy larga, de todo lo que son las competencias exclusivas. Competencias concurrentes, que es donde viene todo el lío de que si voy aquí, que voy allá, que tal, tal, tal. Las competencias concurrentes son, dice el artículo 72, que es absolutamente clave, en el ámbito de las competencias concurrentes, los Länder tienen la competencia para legislar. En la medida y hasta que la Federación no hace uso de su capacidad de legislar. Es decir, que cuando los Länder tienen la competencia en las competencias concurrentes, y las competencias concurrentes están delimitadas en el artículo 74, un artículo muy largo al que luego nos vamos a referir aquí. Solamente tienen competencias en esas materias concurrentes. Pero cuando a la Federación, vuelvo a insistir, el Estado, se le ocurre legislar, entonces se ha acabado la competencia del Land y de los Länder. Así de sencillo. ¿Y cuándo se acaba la competencia de los Länder? Aquí hay unas reglas, que ya un poco más precisas, de esa lista interminable del artículo 74, se aíslan una serie de puntos o epígrafes, de ítems, que son muchos, donde se especifica que el Land no puede, con su actividad legislativa, dañar lo que son las condiciones iguales de vida de los alemanes o el principio de la unidad de mercado en la economía alemana. Si un Land se le ocurre legislar en el ámbito de su competencia concurrente, la Federación corta enseguida esa posibilidad, desplazando su legislación por una legislación propia de la Federación, es decir, del Estado. Y allí se acaba la presente historia. Introduce una pequeña singularidad el párrafo tercero, mejor dicho, del artículo 72, porque admite la posibilidad de establecer lo que llama regulaciones diferenciadas, regulaciones discordantes respecto de las de la Federación. Me parece que creo que me estoy explicando, si no luego lo resumo. Primero, competencias de los Länder. La Federación entra en aquello que no es competencia, que es competencia exclusiva, y también en todas aquellas materias que, aun siendo competencia de los Länder, afectan a la unidad del mercado nacional alemán o afectan a las condiciones de vida igualitaria de los alemanes. Ahí se acaban las bromas, se acaba la competencia del Land y viene la competencia federal. Pero se admite que en una serie de materias puedan dictarse por parte de los Länder unas regulaciones discrepantes respecto de las del Land.
Esas regulaciones discrepantes, es una lista de 6 o 7, no tienen prácticamente ningún interés. Ya no las voy a leer aquí. ¿Por qué no tienen interés? No tienen interés porque casi todas ellas se refieren a materias absolutamente perforadas por el derecho europeo. Y, por tanto, en ellas, ni la Federación Alemana ni los Länder tienen ya la competencia. La competencia ha sido ya atribuida a los órganos de las instituciones europeas, Parlamento, Comisión, etc. Y, por tanto, tiene escasa relevancia práctica. Pero aquí, sin embargo, aparece una competencia donde puede haber estas, digamos, regulaciones discrepantes que sí afecta a lo que nos concita, lo que nos convoca aquí a todos nosotros, que es la ordenación del espacio, la ordenación territorial, la ordenación del espacio. En esa ordenación territorial se admiten ordenaciones también discrepantes. Y luego, cuando se hace la lista de las materias concurrentes en las que tiene la competencia el Land, excepto que haya una ley de la Federación que lo desplace, hay una referencia otra vez a la ordenación del espacio o a la ordenación territorial. De manera que la conclusión es que la ordenación del territorio y la ordenación, por tanto, del espacio es una competencia federada, es decir, de los Estados federados. Pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad ocurre, si nosotros nos vamos a la legislación vigente hoy en Alemania sobre lo que es ordenación del espacio, nos encontramos con una legislación que es una legislación de la Federación, es decir, una legislación del Estado, más la legislación propia de los Länder. Y luego vienen también las actuaciones de las corporaciones locales en virtud del principio de autonomía local. Pero avanzamos un poco más y hay una ley federal de regulación de los espacios y de la ordenación del territorio. ¿Por qué? Bueno, pues porque es evidente cuando se trata de construir una autopista que circula por muchos Länder alemanes, o cuando se trata de construir grandes obras públicas o las grandes vías del ferrocarril, de las carreteras, etcétera, pues lógicamente ahí actúa la utilización de las aguas en los ríos, esto es muy tradicional, los grandes ríos alemanes, etcétera. Ahí la competencia es una competencia claramente de la Federación, y todo aquello que se les ocurra hacer a los Länder es lisa y llanamente desplazado por la legislación del Estado. Y no hay todos estos líos, todas estas reglas de que si voy aquí a lo básico, voy allá a lo complementario, etcétera. Todo esto lo hemos quitado, digámoslo así, lo hemos quitado de la legislación alemana. Pero si nosotros nos vamos a la realidad de las leyes específicas que existen, pues vemos que efectivamente el Land de Schleswig-Holstein, por citar un Land ahora muy en boca de todos, o el Land de Nordrhein-Westfalen, o el Land de Baviera, o de Baden-Württemberg, etcétera, tiene sus propias reglas de ordenación del territorio, de ordenación del espacio. Pero han ido creando poco a poco una legislación que es muy parecida a toda ella. Es decir, que aun cuando se admite que esto sea una competencia propia de los Länder, como se sabe que la intervención del Estado, de la Federación, es absolutamente inevitable cuando se trata de los grandes compromisos con el espacio, pues los Länder han aceptado una legislación que es una especie de legislación modelo que se va aplicando a todos y cada uno de los Länder, y por tanto hay una legislación muy homogénea que establece los grandes principios de la utilización del espacio, las técnicas concretas en que ese espacio puede ser utilizado, y las formas específicas
de intervención administrativa, ¿no? Con todas las garantías, etcétera. La audiencia, por ejemplo, a unos y a otros, las formas jurídicas que se pueden utilizar, consorcios, sociedades anónimas, mancomunidad, en fin, por utilizar una terminología española que no se corresponde exactamente con la terminología alemana. Todo eso, digamos, aunque cada land tiene su propia legislación sobre estas cuestiones, pues cuando uno lo analiza con un poco de detalle ve que todas las legislaciones son exactamente lo mismo, conscientes, como son los Länder, de que hay que imponer una cierta homogeneidad en el tratamiento de todo esto, ¿no? Y luego está el ámbito de lo que podríamos llamar la autonomía local. Eso, en principio, es un principio básico de la Constitución alemana. Está en el artículo 28, párrafo segundo de esta ley fundamental de Bonn, y está también, por supuesto, en todas las constituciones de los Länder alemanes, el principio de la autonomía local. Pero el principio de la autonomía local ha sufrido también pues, grandes ataques, exactamente igual que ocurre, y somos conscientes de ello, en España, ¿no? En Alemania se habla. Yo en alguna ocasión lo he popularizado aquí en España, de la teoría del salchichón. La autonomía local sería un salchichón entero. Los alemanes son muy aficionados al salchichón y a la salchicha. La salchicha alemana les ha dado mucho crédito en el mundo gastronómico, crédito que no tienen en ninguna otra rama del mundo gastronómico que nosotros conocemos, ¿no? Pero la salchicha sí. Y entonces la salchicha pues se va cortando y le queda, este trozo se lo corto porque a través de esta ley, ¡zas!, le corto aquí a la corporación local una competencia y le corto otra, hasta que al final la salchicha se queda reducida a su mínima expresión, que no sirve ni para un bollo de pan, por minúsculo que sea. Esta es una evolución que se ha sufrido allí, exactamente igual que nosotros la conocemos, que se conoce en Francia, en fin, cualquier otro país europeo. ¿Qué ocurre? Sin embargo, ocurre que se han inventado, también como hemos inventado nosotros, con el amparo y el apoyo del Tribunal Constitucional, etcétera, pues técnicas para garantizar que las corporaciones locales pues no sean los parientes pobres de toda esta ordenación del territorio, de todo esto, oyéndoles en los trámites correspondientes, en los procedimientos correspondientes, estableciendo trámites de audiencia, estableciendo trámites que permitan, digamos, estar presentes en la toma de decisiones. Y el Tribunal Constitucional alemán ha dicho 1000 veces que estas técnicas son perfectamente posibles. Un ámbito también que provoca grandes complicaciones en Alemania es el de las relaciones entre los Länder y los municipios que quedaron en la otra parte alemana y que volvieron al seno de la República Federal Alemana con motivo de la reconstrucción de la unidad alemana después de la caída del muro, etc. Eso también ha dado lugar a mucha legislación, porque hay que tener en cuenta que hubo que hacer en horas 24 pues unas regulaciones específicas para todos los Länder del otro lado de la antigua República Comunista, República Democrática Alemana, que se llama República Democrática, que tenía muy poco de democrática y también muy poco de república, solo tenía de alemán realmente, y que obligó a crear unas redes de servicios públicos de la noche a la mañana muy complejas. Esto es una experiencia muy interesante que en alguna ocasión yo he seguido en el caso de Berlín. Ustedes imagínense lo que es una ciudad como una ciudad grande, además, que de un día para otro estaba dividida en dos partes, un muro por medio, y de un día para otro pues, el metro tiene que ser el mismo, los tranvías tienen que ser los mismos, la correspondencia y los carteros tienen que repartir las cartas inequívocamente por todo el territorio de una nueva ciudad. Esto fue objeto de unas actuaciones específicas en forma de leyes, etcétera, para conseguir el ensamblaje de una ciudad tan grande como Berlín, pero también todo eso se produjo en los otros Länder que eran, digamos que eran fronterizos con la parte digamos, federal antigua alemana. Por tanto, ¿cuál es la conclusión, para terminar, cuál es la conclusión a la que se llega con todo esto? La conclusión es que
los alemanes han establecido unas reglas bastante, yo no digo uniformes, pero sí unas reglas bastante homogéneas en el tratamiento de todo este asunto, ¿no? Conscientes probablemente de que este título competencial, como decimos nosotros, de la ordenación del territorio, es un espejismo, ¿no? Es un espejismo. Es que no se puede hablar de un título. Planteo simplemente aquí el asunto para que nos divirtamos entre todos, pues, pensando sobre ello, ¿no? Esta tarde, en vez de dormir la siesta, pues ustedes le dan vuelta al asunto que les voy a plantear. Pero probablemente no existe un título específico que se llame la ordenación del territorio. ¿Pero qué es la ordenación del territorio? El territorio es que el territorio es así de suyo, ¿no? El territorio es así, es esto que hay aquí. Y sobre ese territorio confluyen actuaciones que vienen de todas partes, vienen, por supuesto, y vienen del Estado, la Federación, dicen los alemanes, vienen de las unidades descentralizadas, que son los territorios federales, nosotros lo llamamos comunidades autónomas, los municipios, etcétera. Pensar que hay, y todo eso tiene relación con la industria, tiene relación con el turismo, tiene relación con el medio ambiente, tiene relación con la sanidad, tiene relación con la educación, etcétera, ¿no? Por tanto, uno se pregunta si realmente hay un título competencial que pueda tener este carácter inequívoco, ¿no?, de la ordenación del territorio. ¿No será más lógico ir desmontando esto que tiene toda la pinta de ser una irrealidad, o como diría un señor culto, una aporía? Es lo que planteo. A mí me parece que es una circunstancia que merece la pena pensar sobre ella, ¿no? Dicho esto, y termino con ello, hay que decir que pleitos en materias de conflictos de competencias, entre las comunidades, entre los Länder, entre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de los tribunales administrativos, hay centenares y centenares. Podríamos estar hablando todas estas jornadas y otras que se organizaran sobre estos asuntos. Y menos mal, porque de eso viven los colegios, los abogados en ejercicio, y con eso redondean el sueldo los profesores, colegas alemanes, haciendo dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Verdaderamente ha generado una serie de inquietudes que yo creo que en la siesta no, porque no vamos a tener siesta, pero durante las preguntas y probablemente en algún momento de las próximas semanas seguiremos dándole vueltas. Profesor Martín Rebollo, por favor, cuando usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo a la organización haberme invitado. Vengo a Galicia siempre con gusto, a cosas académicas y a cosas no académicas. Subo casi todos los años el Monte Opindo y me baño en la playa de Carnota el 15 de agosto en 8 kilómetros de arena donde hay 200 personas. De modo que vengo muy a gusto. Y quería empezar, porque mi intervención va a ser muy breve, dado que tengo doblete a la tarde, por donde acabó el profesor Sosa Wagner. A mí me llama la atención, porque pensaba acabar así, pero me llama la atención que en el ámbito del derecho urbanístico, donde se han escrito ríos de tinta, apenas hay trabajos sólidos de derecho comparado de lo que sucede en otros estados descentralizados, llámeseles como se les llame, federales o con otro nombre. Es decir, hay una especie de ensimismamiento con nuestro sistema y no se sale hacia afuera a ver qué es lo que sucede en una realidad que es común, qué sucede en otros lugares. Bien, nosotros efectivamente tenemos 17 ordenamientos autonómicos, 18 en realidad, si se cuenta Ceuta y Melilla, que tienen un ordenamiento estatal pero que es de una ciudad autónoma y del que casi nadie habla, pero que es la realidad también cotidiana, a ver cómo funcionan las cosas allí. 17 ordenamientos autonómicos que son parecidos, pero no son iguales, y que en algunas ocasiones pues, los legisladores autonómicos han querido ser originales y han generado un lenguaje.
El lenguaje, que acaba siendo diverso, pues genera, a su vez, conceptos diversos. El derecho es lenguaje, y el lenguaje condiciona las ideas, y las ideas condicionan luego los condicionantes prácticos. De manera que si es procedimiento, régimen jurídico o cualquier otra cosa, si a los planes parciales los llamamos de una manera o cambiamos el nombre, pues generamos a veces, sobre todo en los operadores jurídicos y no jurídicos poco versados, la duda. Yo tengo que confesar una cosa que me sucedió hace casi 40 años. La primera vez que yo me enfrenté, que leí las cosas estas de la ley del suelo, me encontré, después de leer mucho y demás, tendría 20 y tantos años, pues me encontré con una expresión que me llevó, que estaba en un plan de urbanismo, y que me llevó a la conclusión de que yo era un completo ignorante, que todo lo que había leído no servía para nada, porque no sabía qué era una ordenación de manzana. Y estaba así en el plan. Hasta que alguien ordenación de manzana, hasta que alguien me dice, no, lo que importa son los conceptos. Vamos a ver, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que dicen las palabras o el régimen jurídico que hay detrás? Hace poco he hablado en Barcelona con esta referencia. Las cosas, en derecho, así como en la vida política las cosas son lo que parece que son, en la vida jurídica las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Y las cosas son lo que son, es el régimen jurídico. De manera que llega a la conclusión que una de dos, o era un plan parcial o era un estudio de detalle. Visto el régimen jurídico, resultó que era un estudio de detalle, pero en el plan se llamaba ordenación de manzana. Es decir, el lenguaje no es neutral, el lenguaje genera conceptos. Bien, el origen de estos 17, segunda idea o segundo punto, el origen de estos 17 ordenamientos pues está efectivamente en que todos los estatutos de autonomía, de acuerdo con el 148 de la Constitución, pues dicen que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Exclusividad que, como hemos aprendido esta mañana, en todas las intervenciones, desde la del presidente hasta la intervención inmediatamente anterior, exclusividad, digo, que no obsta a que sobre ello incidan, se mezclen, afectan con distinta entidad otros títulos competenciales, algunos de los cuales son estatales, digo autonómicos, pero muchos son estatales. Que si el 149.1.1, que si el 149.1.13, la economía, que si el 14, sobre todo que si el 18, en su doble vertiente, régimen jurídico de las administraciones públicas, procedimiento administrativo común, pero también expropiación forzosa, pero también derecho de propiedad, el 6, o el 23, medio ambiente, que obviamente afecta a todo esto. Bien, ¿cuál es el origen o dónde hay que poner el centro de atención crítico de todo este sistema? En mi opinión, la clave fue la sentencia 6197 de 20 de marzo, a la que se ha hecho mención varias veces esta mañana. Lo importante de esa sentencia es la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la cláusula de supletoriedad. Como aquí hay personas que no son juristas, pues a lo mejor esto les parece una cosa rara. Lo que decía lo que sucedía antes del 97 era muy sencillo. Era el Estado, como en Alemania, no necesitaba buscar ningún título competencial para legislar sobre lo que le viniera en gana. Por tanto, podía legislar en materia de urbanismo. Pero las comunidades autónomas que quisieran, si querían, podían legislar en esa materia que era competencia suya, desplazando la ley estatal. Lo cual significa que, gráficamente, si la materia de urbanismo abarca el espacio físico de este auditorio y esto está ocupado por una ley estatal, la comunidad autónoma que quiera, cuando quiera y como quiera, podía legislar y funcionaba lo que hemos denominado algunos el acordeón normativo. La ley autonómica desplazaba a la ley estatal. Pero si la comunidad autónoma no quería legislar, pues no legislaba. ¿Qué dice la sentencia del 97? Pues dice, no, tiene una carga de profundidad. Por eso esta sentencia fue durísimamente criticada por el profesor García de Enterría, cuando dijo que era probablemente la sentencia más importante que había dictado el Tribunal Constitucional, no en materia de medio ambiente, sino en general. ¿Qué dice esta sentencia? Pues dice que el Estado es la 18ª comunidad autónoma.
dice que el Estado no puede legislar en materia de urbanismo, ni en todas las demás, si no tiene un título competencial. Es así que no tiene un título competencial porque el urbanismo es, ordenación del territorio y urbanismo es competencia autonómica, luego el Estado no puede legislar. Hay unos matices que no vienen al caso, es decir, siempre y cuando todas las comunidades autónomas hubieran asumido esa competencia con el mismo grado de intensidad. Como era urbanismo, está en todos los estatutos, pues eso se producía. O sea que el Estado, a partir del año 97, solo podía legislar en aquellos ámbitos que no son urbanismo, pero que afectan al urbanismo, o sea, aplicando el dicho gallego de que no existen meigas, pero a ver las haylas, en economía, en medio ambiente, en régimen jurídico, en procedimiento administrativo, pero no podía regular cosas relacionadas con el derecho urbanístico. Y eso es lo que hizo, se retrajo y legisló la ley de 98 y las demás. O sea, ¿qué va a pasar o qué pasa a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento pasa que se ha efectivamente autonomizado de forma absoluta el ordenamiento urbanístico, lo que implica también la autonomización procesal, porque a partir de ese momento todos los pleitos los va a tener que conocer la sala de lo contencioso, el juzgado o la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, y en algunos casos, si se trata de urbanismo, pues es dudoso que quepa la casación estatal. Podría haber la casación autonómica, tema del que no se habla mucho, pero es una realidad. Bien, ¿qué consecuencias tuvo esta sentencia, que es clave, a mi juicio, que es clave? Pues que obligaba a las comunidades autónomas a legislar. ¿Qué interpretación podemos hacer desde un punto de vista político? Pues podemos decir que lo que el tribunal estaba diciendo, dicho de una manera muy dura, es que no querías autonomía, pues toma 3 tazas. De modo que ya no vale el decir, yo no quiero legislar, asumo la competencia del Estado. ¿Y cuál era la situación en el año 97? Que prácticamente 1 o 2 comunidades autónomas habían legislado con carácter general. Una de ellas era esta, Galicia. Todas las demás habían legislado en cosas que les interesaban, sanciones, infracciones urbanísticas, alguna cosa relacionada con normas sectoriales, por ejemplo, la protección del litoral, etc. ¿Y por qué esto supone que están obligadas a legislar? Pues por lo siguiente. El tribunal no es que se cargue la cláusula de supletoriedad, está ahí, ¿no? ¿Cómo se la va a cargar? Lo que hace es interpretarla de otra manera. Decir que el derecho estatal supletorio, es decir, el derecho estatal que rellena los vacíos, las insuficiencias o las carencias del derecho autonómico, será el dictado por el Estado cuando éste tenía competencia en materia de urbanismo. ¿Y eso cuándo sucedía? Pues con una ley preconstitucional, el texto refundido de la Ley del Suelo de abril de 1976. De modo de manera que las comunidades autónomas que no quisieran, digamos, estar reguladas por una norma preconstitucional, que era el texto refundido del 76, no tenían más remedio que legislar. Y a eso se empeñaron todas desde el principio. Y en algunos casos, pues con, digamos, paradójicas o curiosas circunstancias. Por ejemplo, el sitio donde yo vivo. La Comunidad Autónoma de Cantabria aprobó a toda prisa, a primeros de abril del año 2007, se consiguió que la sentencia se tardara un poco en publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y aprobó a toda prisa una ley que rescataba el texto refundido estatal, convirtiéndolo en derecho autonómico, por el procedimiento del reenvío, una ley de artículo único diciendo que el derecho autonómico en Cantabria será el derecho estatal inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la sentencia de 20 de marzo del 97. Y con eso se resolvió provisionalmente el problema. Y yo creo que bien, en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese instante estaba a punto de publicarse el Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Y si no se hubiera habido esa ley, ¿qué pasa? Ese plan estaba absolutamente desprotegido y cualquiera hubiera podido impugnarlo por la acción popular y hubiera ganado y anulado ese plan, puesto que
ese plan se fundaba en criterios normativos que el Tribunal Constitucional se había cargado en marzo del 97. Sí, pero paradojas, porque la Comunidad Autónoma de Cantabria había recurrido el texto refundido estatal por razones competenciales. Lo pasó igual en Aragón, pasó igual en Extremadura, pasó igual en muchas otras comunidades autónomas, donde, digamos, dejémoslo solo ahí, en el ámbito de las paradojas. ¿Qué sucede en ese momento? Pues a partir de ese momento empiezan los problemas. Las comunidades autónomas empiezan a legislar, cada una de una manera, repito, con términos parecidos, pero no iguales. Nada de eso estaba prohibido antes, es decir, las comunidades autónomas podían haber legislado sobre eso y podían haber legislado, por ejemplo, con dos opciones que hay por ahí en España. La opción de decir, bueno, pues la edificación extensiva o la edificación intensiva, es decir, entonces, modelo vasco o modelo mediterráneo. Bueno, ¿eso hubiera sido posible? Perfectamente. Lo que impedía, antes de la sentencia del 97, es que venía a decir que aquellas comunidades autónomas que no quisieran legislar completamente o quisieran legislar sobre trozos aislados, no pasaba nada, no pasaba ningún problema, porque estaba detrás la norma estatal que cubría todo el espectro. A partir de ese momento, lo que sucede es que el Estado solo puede legislar respecto de aquellos títulos inequívocamente estatales que no son urbanismo, pero que inciden en el urbanismo. Y entonces vienen las bromas. Ley de suelo, para no llamarla ley del suelo, puesto que si decimos ley del suelo es una ley urbanística inconstitucional, pero si decimos ley de suelo, pues ahí está el derecho de propiedad, ahí está la expropiación, ahí están las valoraciones de terrenos, etc. Suelo rural, para no llamarlo suelo rústico, porque si decimos suelo rústico es un concepto urbanístico que se supone que está ahí en una especie de anaquel de los conceptos tradicionalmente urbanísticos y afectan. Y así sucesivamente en muchas otras cosas. A partir de ese momento pues viene la complejidad conceptual y la complejidad lingüística. Y uno de los elementos cumbre de esa complejidad, pues es una de las sentencias que ha sido mencionada esta mañana, la 143-17 de 14 de diciembre. Yo he de confesar que, como saben ustedes, hago una recopilación normativa y lo he estado anotando, está comentada en la edición que va a salir ahora, pues me ha costado leer esta sentencia, entenderla, sintetizarla y resumirla, no un día ni 2 días, varios días. Supongo que a los autores de la sentencia les ha costado más. Pero una sentencia larga, de unas 5.000 líneas, 42 páginas de fundamentos jurídicos en la letra pequeña del boletín oficial, donde se llega, por ejemplo, a una cosa de la que se ha hablado esta mañana. O sea, que ahora, junio del 2018, si alguien solicita una licencia para construir un edificio en el suelo urbano de un municipio y el ayuntamiento no contesta, el silencio es negativo. ¿Por qué? Porque eso lo dice el texto refundido de la ley de suelo. Pero si otra persona solicita una licencia para edificar en ese mismo suelo urbano una construcción que no sea una edificación para vivienda, en este momento el silencio es positivo, hasta que una ley autonómica, si quiere, lo convierta en negativo. Tala de árboles. Una licencia para talar árboles en el suelo rural o rústico, según cómo se mire, como afecta al medio ambiente, el silencio es negativo, porque lo dice la ley estatal que lo reguló. Pero si esto es en el suelo urbano y es la misma tala del mismo árbol ubicado en otro sitio, resulta que eso es una estructura urbana y, en consecuencia, la competencia para fijar el silencio es de la comunidad autónoma. Como la comunidad autónoma no ha legislado y como la norma estatal ha sido declarada inconstitucional,
que surge la regla general de la Ley de Procedimiento Administrativo. El silencio será, hoy por hoy, positivo. Yo no me atrevo a ser tan categórico como el profesor Sosa, pero realmente sorprende. 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 Ahora, conociendo esta sentencia y este punto, si el Estado lo hubiera hecho de otra manera, probablemente el resultado sería distinto. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en este asunto del silencio? Como saben, la regla general del silencio tradicionalmente era negativo y la excepción positivo. Hoy se ha ido a la fórmula inversa, la regla general es positivo, la excepción negativo. Pero justamente en el ámbito urbanístico, en el ámbito de las licencias, la regla general era el silencio positivo. Y en el año 2012, un decreto ley transforma en el ámbito urbanístico el silencio que tradicionalmente era positivo, lo transforma en negativo, justo cuando la tendencia general es la contraria. Cuando la tendencia general es a convertir la regla general en el silencio positivo. Bien, eso se traslada después al texto refundido, ese decreto ley del año 2012 se traslada después al texto refundido del 2008 y hoy al texto refundido del 2015. Solamente que el Estado cambia la técnica de regular el silencio. Y en vez de decir, en materia urbanística todo el silencio es negativo, lo que decía el decreto ley, lo enumera y dice A, B, C, D. Y ahí dice edificaciones, construcción instalación de casas prefabricadas, tala de árboles, etc. Y entonces el Tribunal Constitucional dice más o menos lo siguiente. Dice que nada hubiera impedido que el Estado hubiera regulado esto con carácter general, porque entonces el silencio se ubicaba en el título competencial, régimen jurídico o procedimiento administrativo. Tampoco nada hubiera impedido que, aunque fuera en un ámbito sectorial como es el urbanismo, lo hubiera declarado con carácter general y hubiera dicho, en materia urbanística, no en otras, el silencio es negativo. Pero, como el Estado ha tomado la decisión de singularizar caso por caso edificaciones, otras construcciones, tala de árboles, casas prefabricadas, entonces la cosa cambia. Entonces, como dijo el profesor Hernández Corchete hace un rato, la competencia procedimental sigue a la competencia sustantiva. Y la competencia sustantiva es que si las viviendas son viviendas, pues ese es el Estado. Y alguien se preguntará, ¿y por qué el Estado? Si las edificaciones son urbanismo. Porque las viviendas tienen un huequito que es la seguridad. Y la seguridad se vincula a una ley estatal que es la de la vivienda, de la edificación, la ley estatal de la edificación. Y por ahí entra la competencia autónoma estatal para regular el silencio negativo. Mientras que, si se trata de otras edificaciones que no son viviendas, no son edificios, una fábrica, por ejemplo, eso es estrictamente urbanístico y el Estado no hay ningún título material que regule el Estado. Ergo, es inconstitucional que el Estado diga que el silencio es positivo, será positivo o negativo cuando lo diga la comunidad autónoma. Como todavía no lo ha dicho, régimen supletorio, el régimen general, la ley 3092. Tala de árboles, pues la misma historia. ¿Dónde está el título estatal ahí? Medio ambiente. Como los árboles es medio ambiente, pues entonces por esa vía encaja el procedimiento. Como digo, nada hubiera impedido legislar a las comunidades autónomas en lo que realmente les afecta. Por ejemplo, nada hubiera impedido hacer, antes de la sentencia 97, una ley como el Plan de Ordenación del Litoral de la comunidad autónoma donde yo vivo, de Cantabria, que es una ley original que ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional en 2 ocasiones, un conflicto en defensa de la autonomía local y un recurso, y que regula aspectos que en efecto afectan a una realidad social que también existe en Galicia, que es la realidad del litoral.
Nada hubiera impedido hacerlo, ni antes ni después de la sentencia. Y podía haber legislado sobre eso, y no sin necesidad de hacer una legislación entera. Y paradójicamente, esas comunidades autónomas que pueden legislar en todo lo que afecte aparentemente al urbanismo, sea o no un título competencial, pero condicionado a otros títulos competenciales, pues paradójicamente, como digo, esas mismas comunidades autónomas no pueden legislar en cosas que sí les afectan. Por ejemplo, en los derribos de los edificios declarados nulos por sentencia firme. El artículo correspondiente de alguna ley autonómica fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en unos casos por razones competenciales y en otros por razones que afectaban al derecho procesal, a la hora de decir pues, que la comunidad autónoma no puede decir que se ejecuten las sentencias de esta u otra manera. Tuvo que ser el Estado el que, en algo que supongo que de lo que se hablará esta tarde, al regular el artículo 108.3 de la Ley de lo Contencioso, pues incorporó allí una regulación muy parecida a la que la comunidad autónoma había contemplado. Lo que sucede es que ya hay sentencia de 21 de marzo del 2018, de este mes, hace 2 meses, sobre la interpretación de ese artículo 108, y la interpretación nos deja exactamente como estábamos. Conclusión, y concluyo rápidamente. Todo esto conduce, en definitiva, a una situación, desde un punto de vista académico, de una cierta perplejidad, pero desde el punto de vista académico no importa, tiene poca importancia, o al final, como decía el profesor Sosa Wagner, genera conflictos, comentarios jurisprudenciales, debates. En la Revista Española de Derecho Administrativo está uno de los mejores estudios de un discípulo mío, de Marcos Gómez Puente, que hoy preside el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid, sobre la cláusula de supletoriedad, precisamente, en la línea de lo que vengo sosteniendo. Pues, como digo, todo esto desde el punto de vista académico suscita cierta perplejidad, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del secretario del ayuntamiento de un pequeño pueblo donde tiene que generar, digamos, la realidad social y saber si aquí el silencio ahora es positivo o es negativo, eso es un venero de conflictos y un venero de pleitos. Y puede conducir justamente a todo lo contrario de lo que a veces se aspira. Es decir, a que la realidad acabe funcionando, acabe circulando completamente al margen o en parte al margen de los aspectos normativos. Y desde un punto de vista ya más general, pues probablemente este dato que acabamos de decir podría justificar una reforma constitucional que simplificara los aspectos competenciales, que aclarara y que, en definitiva, dejara al Estado lo que tiene que ser y a las comunidades autónomas todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martín Rebollo. Una nueva inquietud para la siesta o para las próximas semanas, que es si nuestro Estado autonómico sería diferente con un entendimiento distinto de la cláusula de supletoriedad. Yo estoy convencido que Julio Tejedor tiene alguna otra inquietud para sumar y le damos la palabra, Julio, cuando quieras. Bien, gracias en primer lugar a la agencia y a la Xunta de Galicia por invitarme a este congreso y a esta mesa, bueno, que si se decía que era el plato fuerte, pues uno aspira a ser ese postre, ¿verdad?, que a veces es prescindible, pero que, bueno, que intenta aportar algo de buen sabor a la parte final de la comida. Porque me abruma estar con 2 personas que reconozco como maestros y además así quiero decirlo. Bien, yo voy a tratar y lo reconozco de entrada, voy a tratar de introducir algunos elementos de provocación en el debate, porque creo que además de lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra se desprende pues una cierta sensación de insatisfacción, de que algo no está funcionando bien en este país nuestro que bueno, no está funcionando bien en tantas y tantas cosas en los últimos años. Suelo decir cuando hablo de urbanismo, cuando empiezo a hablar de urbanismo y de la evolución del derecho urbanístico en España en los últimos años, que cuando hay más leyes que planes,
es para hacérnoslo mirar. Y hay un ejemplo que es el de Zaragoza, el de mi ciudad, que si uno pone en paralelo los planes generales que se han sucedido en la ciudad conforme a un ciclo de planeamiento pues bastante razonable, en 1968, 1986 y vamos a decir 2001-2008, porque se arrancó con una aprobación parcial y al final hay un texto refundido que creo recordar que era de 2008, si en paralelo con cada uno de esos planes ponemos las leyes, vemos cómo la cosa se ha acelerado hasta el límite de lo extenuante, con toda la inseguridad jurídica que eso genera, ¿no? El plan del 68, pues con su ley del 56, aunque ya sabemos que algunas modificaciones hubo en tema de valoraciones, pero con el plan del 86 ya hubo de convivir con una cierta aceleración normativa, con la ley con la ley 890, con el texto refundido del 92, con lo que supuso la sentencia 61-97, los decretos leyes estatales que siguieron a la sentencia, las leyes autonómicas, la ley autonómica del 99, y bueno, la cosa siguió en el posterior ciclo normativo pues con nuevas leyes, en el plan 2001-2008, la ley del suelo del 2007, la ley dio lugar a un decreto ley aragonés, la ley del 99, es decir, hay una tremenda inseguridad para el planificador, producto de una cierta inseguridad acerca de cuáles son las competencias de cada uno para abordar la regulación del urbanismo. Yo creo que es necesario revisar el modelo y es necesario revisarlo desde sus bases competenciales. Es decir, hay que repensar qué hace cada cual en esta materia y hay que repensarlo además partiendo de la experiencia reciente. Porque la experiencia reciente pone de manifiesto que la cosa ha provocado tales problemas que su repercusión ha trascendido con mucho de lo que cualquier comunidad autónoma haya podido hacer en sus leyes de urbanismo. Uno de los elementos clave de la última crisis ha sido precisamente el urbanismo. Yo creo que a veces hemos tendido en España a tratar de camuflar nuestra crisis detrás de lo financiero, detrás de la crisis financiera internacional. Pero nosotros teníamos motivos propios para la crisis que hemos atravesado, porque nuestro modelo regulatorio del urbanismo, me gusta decir que es irremediablemente burbujil, no lo puede evitar, está en su naturaleza, porque se basa en algo que en este esquema puede verse, es decir, en la publicación de las decisiones sobre ordenación de la ciudad, con más o menos participación ciudadana, es una constante la información pública, la apertura teórica a la ciudadanía de las labores de planificación urbanística, adoptando decisiones que generan desigualdad entre los particulares, que generan aquella llamada lotería del planeamiento y que dan lugar a algo que pudiera denominarse un urbanismo de propietarios, un urbanismo de regulación de la propiedad, y que al final nos lleva a la adopción de técnicas de distribución equitativa de beneficios y cargas que pues casi nos llevan a la aspiración a una cierta equidistribución universal. Es decir, todo el modelo regulatorio del urbanismo está basado en la idea de plusvalía, pero además de estar basado en la idea de plusvalía, está basado en la idea de la traslación de las cargas al destinatario final del producto inmobiliario. Es decir, quien va tomando decisiones, la administración cuando toma decisiones de planificación no las paga. El propietario o el empresario inmobiliario cuando toma decisiones de incrementar sus cargas por encima de las legales vía convenio para agilizar las actuaciones, las acaba repercutiendo. Y al final, si hay plusvalía, todo funciona, pero si no hay plusvalía, llegamos a la situación actual. Y eso responde al modelo regulatorio global, es decir, no responde a lo que una comunidad autónoma haya podido decir o haya podido dejar de decir en su ley del suelo. Cuando no hay plusvalía, cuando se agotan las variables económicas y los operadores no pueden tirar de ninguna de ellas, de tipos de interés, de endeudamiento, de ninguna de ellas para mantener la actividad, explota la burbuja, los mercados colapsan, cae la actividad inmobiliaria, la financiación se retrae porque comienzan a producirse los préstamos fallidos, la actividad se detiene, ya no hace falta suelo, el suelo no genera plusvalía, la edificación se paraliza y se quedan pues, esas ruinas urbanas que menudean en nuestras ciudades y las transacciones inmobiliarias caen radicalmente. Y eso nos lleva a las consecuencias que hemos vivido en España, pues urbanizaciones iniciadas,
o no iniciadas o detenidas, o en stock, pues urbanizaciones que no han dado lugar a edificación no iniciada, detenida o en stock, y luego préstamos suelo promotor a adquirentes fallidos que han dado lugar al rescate bancario, porque de un rescate se ha tratado, directo en el caso, por cierto, directo en el caso de las cajas e indirecto a través de la inyección masiva de dinero gratuito por parte del Banco Central Europeo en el caso de los bancos, pero rescate en ambos casos, no lo ignoremos, rescate en ambos casos. Claro, decía, el modelo es inevitablemente burbujil. ¿Por qué? Pues porque al final toda esa plusvalía, toda esa expectativa de plusvalía que se repercutía al adquirente final, acabó generando un endeudamiento vinculado a lo inmobiliario que equivalía prácticamente al PIB del país. Prácticamente al PIB del país. Unos 600.000 millones de euros de préstamos adquirentes de productos inmobiliarios y en el momento álgido del ciclo, en el pico, pues 325.000 millones de euros de crédito promotor y aproximadamente 150.000 de crédito constructor. Esa es la realidad, ese ha sido uno de los resultados fundamentales de nuestro modelo regulatorio, del urbanismo y de algo tan inescindiblemente unido al urbanismo en España como es nuestro modelo hipotecario, con sus perversiones, con las perversiones que evidentemente se produjeron durante la época alcista del ciclo. ¿Qué efecto produjo esto? Yo creo que es importante para luego hablar de cuáles tendrían que ser las bases para la reconstrucción y para esas decisiones estratégicas sobre quién regula qué. Pues produjo efectos demoledores, algunos los he mencionado ya. Se paralizaron los procesos de gestión de planeamiento y los procesos inmobiliarios en ejecución, se paralizaron de forma prácticamente total los procesos de gestión de los planes de vivienda y suelo, que eran mucho más que ayudas a la vivienda, que eran todos los planes de regeneración, los planes de rehabilitación urbana que se estaban poniendo en marcha en muchísimas ciudades españolas y que de repente pues, se quedaron sin expectativas de financiación. Se revisaron los planes de vivienda y suelo a la baja o incluso eliminando compromisos asumidos como los de subsidiación porque faltaba el dinero. Se liquidaron instrumentos como la renta básica de emancipación que tenían finalidades que iban mucho más allá del mero alquiler por parte de los jóvenes de las viviendas. Se han relativizado conceptos esenciales de la regulación de la vivienda protegida, como el de calificación, pues permitiendo que el alquiler pase a venta, que la venta pase a alquiler, es decir, movilizar y flexibilizar hasta el extremo. En fin, como digo, y en esencia lo que ha ocurrido es que esa quiebra, que esa explosión de la burbuja que provoca la quiebra del modelo urbanístico desarrollista por ausencia de plusvalía, porque los elementos económicos vinculados al modelo habían ya llegado a su límite y no cabía la posibilidad de manipularlos más para seguir generando negocio inmobiliario, la quiebra de ese modelo urbanístico desarrollista en la práctica ha supuesto la quiebra también de otras políticas de ciudad, como son las de rehabilitación y regeneración urbana, vinculadas algunas de ellas a compromisos con la Unión Europea, como la mejora de la eficiencia energética de la edificación, o políticas emergentes como la de vivienda social en España. Es decir, se nos cayó todo. Se nos cayeron todos los instrumentos, todas las herramientas de acción sobre la ciudad y sobre el inmobiliario como consecuencia de la explosión de la burbuja. Claro, decir que eso es producto de la existencia de 17 ordenamientos autonómicos, pues yo creo que no. Es decir, yo creo que más bien es producto de la inexistencia de un modelo regulatorio claro y común por parte del Estado que tienda a evitar que se produzca algo así. Y a partir de ahí, sobre la base de ese modelo, hoy por hoy, a mi modo de ver, inexistente, que trasciende del urbanístico, que es fundamentalmente urbanístico en algunos aspectos, pero que también es hipotecario, también es financiero, vendrán los legisladores autonómicos a colmar la regulación del urbanismo. Ahora diré sobre qué bases creo que deberían seguir actuando, porque en mi opinión deberían seguir actuando. Llegamos así a un momento en el cual yo creo que hay que reiniciar nuestro modelo sobre bases nuevas. Algunas ya se han aportado aquí. Quizá una de las fundamentales es la ambiental, es decir, esa percepción del suelo como un recurso más, como un recurso natural más, como un recurso ambiental que obviamente en ocasiones es necesario consumir a través de la clasificación y transformación urbanística, pero que habrá que consumir en la medida en que resulte indispensable hacerlo,
en la medida en que resulte indispensable hacerlo. Cerrando el paso, por ejemplo, a instrumentos que, a mi modo de ver, fueron muy perniciosos en la peor época de lo que algunos llaman la década prodigiosa del urbanismo español, como son los convenios de planeamiento. Convenios que daban lugar, que predeterminaban decisiones de clasificación que implicaban la revisión del plan o la redacción de planes generales nuevos. Convenios que dieron lugar a que algunas grandes empresas inmobiliarias computasen en sus balances una cosa que llamaban preurbanizables, suelos preurbanizables, que pues es un concepto vidrioso y que si fuéramos capaces de explicar sobre algún fiscal, pues yo creo que alguna actuación quizá hubiera dado lugar semejante forma de contabilizar activos. Hay además, si hemos de ser eficientes en el consumo de suelo, hay además que optimizar lo urbanizado. Debemos generar una cultura de optimización, de análisis, por tanto, de la ciudad existente no solo desde la perspectiva del aprovechamiento, que es tradicional entre los juristas por nuestra querencia, por ese urbanismo de la propiedad, sino también desde la perspectiva de los equipamientos y de otros principios que hace unos años emergieron en la Ley del Suelo del 2007 y que hoy están empezando a adquirir carta de naturaleza en la práctica del planeamiento. Hay que perder el miedo, luego diré algo sobre los tiempos, a desclasificar. Algo que la legislación autonómica o estatal, a pesar de que analizando las ruinas urbanas que hay en muchas de nuestras ciudades o decisiones de clasificación que racionalmente no van a dar lugar a la urbanización del suelo pues en varias generaciones, pues a lo mejor habría que empezar a considerar para evitar cargas en el suelo o la generación de expectativas especulativas en el suelo, pues que darían lugar a problemas. Y hay que hacer previsión y seguimiento de las políticas urbanas. Pero junto a ese elemento, yo creo que hay otro elemento, mirando a Europa, que debería también inspirar la reconstrucción de este modelo, porque no solo es urbanismo. Cuando hablaba antes de la explosión, de los efectos de la explosión de la burbuja, también hablaba de otras políticas vinculadas al urbanismo. En el derecho de la Unión, cito una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2014, el caso Kushunova. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la directiva, en este caso de consumidores. Es un derecho fundamental. Y sobre ese derecho fundamental, muchísimos países, yo diría que la mayoría de los Estados miembros de la Unión, no todos, han construido políticas de vivienda social que en España todavía hoy no sabemos qué son, porque nadie ha definido, ninguno de los múltiples legisladores que tenemos, ha definido con nitidez qué es la política de vivienda social, cuáles son sus colectivos destinatarios, qué tipo de productos y con qué régimen de tenencia deben servir para hacer política de vivienda social, porque desde luego lo que está claro en Europa es que un producto como la vivienda de protección oficial, destinado, como llegó a estar destinada a familias con 7,5 veces el IPREM, con ingresos de 7,5 veces el IPREM, eso no es política de vivienda social en Europa. Por tanto, yo creo que hay que tomar en consideración una serie de referentes novedosos, importantes y que deben condicionar la construcción de esas políticas. El ambiental, la construcción de políticas, de nuevas políticas de intervención de vivienda social. Reiniciar, pues. Reiniciar. Y a mi modo de ver, superando debates competenciales que resultan agotadores. Contaba el profesor Martín Rebollo la anécdota de la ley cántabra que incorporó como derecho propio el texto refundido de la ley del suelo de 1992 para poder aprobar el Plan General de Santander. A mí también me tocó algo, es decir, yo leí mi tesis en septiembre del año 97 y en marzo me dictaron la sentencia del Constitucional. Bien es cierto que iba avisado porque, como ha recordado el profesor Hernández Corchete, previamente se había dictado la sentencia 118/96 que yo comenté en la revista Aragonesa de Administración Pública y que yo creo que el Tribunal Constitucional la soltó deliberadamente para probar a ver qué pasaba, a ver si la alarma era extrema o no era extrema. Y la verdad es que no hubo alarma hasta que se dictó la 61/97, que en el fondo lo que hizo fue ratificar los planteamientos del anterior. Pero claro, que 21 años después sigamos dándole vueltas al debate competencial en torno al urbanismo, pues yo creo que merecería también la pena una reflexión. Quizá el constituyente no acertó del todo en esta materia.
Y a lo mejor sería bueno empezar a plantearlo, es decir, quizá en una hipotética revisión constitucional pues habría que retomar algunas de las regulaciones competenciales pues, para tratar de afinar y convertir en urbanismo o en derecho urbanístico lo que es derecho urbanístico. Es decir, que a lo mejor esto que el Constitucional ha tenido que utilizar de las condiciones básicas, la planificación general de la actividad económica, el procedimiento y tal, pues bueno, pues llamémoslo como es y deslindemos con nitidez hasta dónde ha de llegar la norma estatal y dónde deben empezar las normas autonómicas. Porque no parece muy coherente que nos encontremos a pronunciamientos como los de la sentencia 6197, yo también diría la 164/2001, por el debilitamiento que supuso de la propia competencia estatal, que, claro, que el Estado pueda establecer un modelo claro, común, sin poder definir qué es el aprovechamiento, aunque se le autorice a fijar una cifra de cesión. Es una cosa un poco curiosa, o que se pueda hablar del sistema de planeamiento y de cierta jerarquía, pero no se puede hablar de los tipos de planes y llamarlos como los venimos llamando durante los últimos 60 o 70 años, o bueno, pues que en valoraciones del suelo pues estemos también con los retoques y contrarretoques en materia que plantea habitualmente grandes problemas de sostenibilidad luego a las haciendas públicas. Hay dos niveles de debate en el tema competencial. Se ha hablado del debate entre el Estado y las comunidades autónomas, que me parece esencial, y ahí estamos entre la deconstrucción con la crisis de la supletoriedad, la deconstrucción de ese ordenamiento común, tolerado, vamos a decir, por las comunidades autónomas hasta que se dictó aquella sentencia, y la construcción ahora con la regla de la prevalencia, que yo que le dediqué cierta atención hace ya años, en el que fue el segundo ejercicio de mi oposición a titular. Pues bueno, algo parecido a lo que el Constitucional está diciendo ahora venía a decir yo ahí, pero sobre bases alemanas además. Pero claro, no sé si ahora vamos a encontrar ahí el remedio, es decir, sobre una regla como esta vamos a reconstruir pues, un cierto equilibrio en la materia urbanística. Ha puesto varios ejemplos el profesor Martín Rebolló que ponen de manifiesto que bueno, igual el remedio no acaba siendo tan coherente. El segundo nivel, entre Estado y comunidades autónomas, decía, bueno, y ahí hay mucho que debatir también en la jurisprudencia constitucional. Yo, que he vivido la gestión en una comunidad autónoma, bueno, pues me sigue costando esto de ver criterios constitucionales que en función del uso, independientemente de las competencias que en un momento dado corresponden a la comunidad autónoma, pues permiten a la comunidad autónoma ordenar o no el territorio. Es decir, bueno, yo creo que ahí la sentencia acota mucho en el tema de los proyectos de interés general a lo que afectan a temas ambientales y, sin embargo, lo cierra en otros ámbitos o respecto de otros usos o aprovechamientos que se han considerado históricamente vinculados a lo local. Hay un debate que en algunos aspectos se ha producido, que es el de la armonización, que sería un remedio, vamos a decir, intermedio entre una reforma constitucional y la situación actual. Quizá es el momento, y además recordando los viejos planteamientos del Tribunal Constitucional cuando conoció de la sentencia de la LOAPA, de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, quizá haya llegado el momento de hacer un ensayo, ahora sí, de lo que pudiera ser la armonización de determinados aspectos de la regulación del urbanismo en España, precisamente por su vinculación a la igualdad básica, 149.1.1, es decir, que no sé si da toda la cobertura competencial a la vista de la jurisprudencia constitucional que el Estado necesita para proceder a esa armonización, por tanto, si no la da, la vía sería la armonización, o el 13 u otros. Es decir, si los títulos competenciales estatales no nos dan cobertura suficiente para establecer una regulación que garantice determinada coherencia del ordenamiento en su conjunto, pues quizá la vía pudiera ser la de la armonización. Voy concluyendo. ¿Cuál sería uno de los cambios esenciales en este nuevo modelo? Pues el que nos llevaría a volver la vista a la ciudad existente, es decir, el pasar del ensanche, sin demonizarlo, luego diré algo sobre esto, a el tejido urbano que ya tenemos y que tenemos que aprender a poner en valor. Debería hacerse además sobre la base de un esfuerzo coordinado de simplificación normativa en el Estado y en las comunidades autónomas. Se debería hacer además porque si no, no se conseguirá
reordenando la financiación, el régimen de financiación y en conexión con ello la regulación del mercado hipotecario. Y se debería, en definitiva, tratar de buscar mecanismos que de algún modo priorizasen la rehabilitación de la ciudad y la rehabilitación edificatoria, financiando a propietarios, o el alquiler social como uno de los elementos claves de las viviendas, de la nueva política de vivienda social todavía hoy por construir. Debería hacerse tratando de generar además otra cultura de planeamiento en el que el tratamiento de la ciudad existente fuese exhaustivo. Yo cuento como anécdota que cuando en el año 2009 se aprobó la última ley de urbanismo de Aragón, luego fue reformada en el año 2013, hubo cierto escándalo pues porque se exigía en la ley, y se sigue exigiendo, por cierto, que se analice la capacidad residencial que generaba el cambio de las normas zonales de casco. Si usted me cambia una regulación tradicional en la norma zonal de casco de unifamiliar adosada de baja +1 con algún aprovechamiento bajo cubierta a un baja +2 y además admitiendo el plurifamiliar, hombre, la ciudad va a cambiar, pero es que los requerimientos de servicios van a cambiar también, es que las redes también pueden acabar resultando insuficientes. Bueno, pues hay que tratar exhaustivamente la ciudad existente en el planeamiento, hay que evaluar la capacidad de la ciudad existente para acoger la demanda de usos previsibles en el horizonte de vigencia del planeamiento, hay que establecer indicadores de sostenibilidad ya a los planes y hacer una evaluación continua de los efectos y de los resultados de la aplicación del plan. Y desde el punto de vista jurídico, yo creo, y vinculando esto además a la plena vigencia del ius variandi y a la prevención de potencial responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de cambios de planeamiento, hay que olvidarse de cosas como la expropiación, que no se acaban aplicando nunca cuando se incumplen los deberes urbanísticos, aquella obsesión de la Ley 890, y establecer límites temporales para la gestión y para la consolidación de los derechos. Es decir, los derechos no tienen por qué quedar congelados por el planeamiento y generar una expectativa indemnizatoria independientemente de la actuación de gestión o no del plan. Se ha de garantizar la reversibilidad de las decisiones de planeamiento, incluso diría por una cuestión también de salud democrática. Es decir, no se tiene por qué blindar como consecuencia de una decisión de aprobación de un plan que no se ejecuta en 20 años las decisiones en sentido contrario de corporaciones elegidas pues 4, 5 o 6 procesos electorales después. Desde el punto de vista de la gestión, finalmente, desde el punto de vista de la gestión, creo que también habría que entrar a analizar, probablemente desde la perspectiva del Estado, aunque aquí la última sentencia que se ha pronunciado sobre el texto refundido del 2015 precisamente ha ido en el sentido contrario al que propongo, lo cual me lleva a plantear la oportunidad de que se analice la posibilidad de armonizar la normativa autonómica. Habría que analizar también claramente en qué consiste la dirección pública de los procesos urbanizadores y edificatorios. Es decir, porque en la práctica la dirección pública hoy por hoy es nominal. En muchas ocasiones por falta de capacidad de gestión de muchísimos municipios del país que no la tienen, y hay que reconocerlo como tal. Y eso no es una agresión a la autonomía municipal, es una llamada a buscar nuevos mecanismos de gestión que garanticen un ejercicio efectivo de la autonomía municipal. Y en bases por falta de interés, a veces por falta de capacidad técnica. Pero yo creo que hay que concretar en qué consiste esto de la dirección pública de la actividad urbanística. Hay que analizar también qué está pasando con la competencia, es decir, es curioso ver cómo en ámbitos como la contratación el principio de competencia entre operadores económicos o en otros ámbitos es un principio con un potencial estructurante cada vez mayor y, sin embargo, en el ámbito del urbanismo asistimos pues a la existencia de un mercado absolutamente ineficiente sobre el cual no se interviene y además con unas ineficiencias que la fragmentación de la normativa urbanística contribuye a agravar. El mercado del suelo en España, por su propia configuración, es un mercado oligopólico y normalmente son oligopolios locales, producto de la historia y de la tenencia de la propiedad de los suelos. Es decir, la competencia es muy limitada. Y eso perjudica a los propios operadores privados, porque perjudica la relación entre propietarios y empresarios inmobiliarios. Ha de reflexionarse también sobre los sistemas de actuación. El debate que se produjo en los últimos años de la burbuja entre la compensación como sistema clásico de actuación vinculada a la propiedad del suelo, que algunas comunidades como la de Madrid incluso blindaron
de manera prácticamente absoluta, o Aragón en la reforma del año 2013, frente a otros mecanismos como el del urbanizador o el del rehabilitador. El del rehabilitador con el potencial que la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana trató de incorporar en los últimos años. Y hay que debatir también sobre un aspecto que los urbanistas conocen bien, que es el de la agilidad o su ausencia en la gestión urbanística. Es decir, los procesos urbanísticos deberíamos ser capaces de adoptar una regulación que no eternizase los procesos urbanísticos, porque se puede hacer. Y hay ejemplos concretos en los cuales se trabaja con agilidad en materia urbanística. También asistimos en Aragón cuando se empezaron a regular de manera exhaustiva la simultaneidad de trámites. Bueno, pues también hubo cierta alarma, ¿no? No se entendía cómo puede ser eso de que un plan parcial incorpore el proyecto de urbanización y un avance de la reparcelación y que se tramite simultáneamente sin necesidad de ir a tramitación sucesiva. Bueno, pues eso se está haciendo, incluso se acumula la propia ordenación del plan parcial a modificaciones de plan general con ordenación pormenorizada en determinados sectores. Por tanto, yo creo que hay que trabajar también sobre la idea de agilidad, porque el urbanismo reacciona tarde ante las necesidades, y ese es uno de los males a los que ha asistido en los últimos años. En fin, como decía, quería aportar pues, una serie de reflexiones, de ideas acerca de lo que podría ser, de lo que pueden ser los ejes de reforma de un modelo y de reequilibrio de un modelo que yo creo que está necesitado de mucha reflexión a día de hoy y que sobre todo no debería llevarnos a cometer errores del pasado, demasiado recientes además. Nada más, gracias. Muchas gracias, profesor Tejedor. Ha tocado muchísimos temas, pero ha tocado dos temas que me han ocupado muchas horas en los últimos 2 o 3 años, como el de la interconexión a nivel competencial o con consecuencias competenciales entre el urbanismo, la vivienda, el sistema hipotecario y el sistema financiero, que en el tribunal nos ha dado mucha guerra. No voy a abordarlo en este momento porque quiero privilegiar aquí una pregunta que hay, que es la segunda cosa que ha tocado, que a mí también me ha llevado en estos últimos 2 o 3 años muchas horas, pero quiero saber la opinión de los miembros de la mesa y no la mía, que a estos efectos probablemente ya dije algo en mi exposición y algo tengo por escrito en el libro que se acaba de publicar. Y es la pregunta que más votos tiene. Yo, como aquí soy el moderador, tengo que guiarme por estos votos. Por los votos. La pregunta tiene que ver con la cláusula de prevalencia. Desde la sentencia 102/2016, que se cita en la pregunta, hay un nuevo planteamiento, ya os adelanto que parado, porque tuvo una serie de resoluciones, pero ya no ha habido más, y ha habido oportunidad de que hubiera más. Ha habido un nuevo planteamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre la lectura de la cláusula de prevalencia, ceñido a casos muy concretos. La pregunta lo pone de relieve a casos de inconstitucionalidad sobrevenida, en las inconstitucionalidades inmediatas. Y la pregunta es que si los miembros de la mesa consideran que esa doctrina se podría extender a más supuestos, si la cláusula de prevalencia podría ofrecer una respuesta a nuestra situación del Estado autonómico. Yo, en el orden que queráis. Yo digo, bueno, sin perjuicio de que tengo mucho interés en oír a mis compañeros, que sin duda saben mucho más que yo de todo esto, yo aludo a la cláusula de prevalencia tal como está formulada en la Constitución alemana, ya que estamos con los alemanes, o yo he estado aquí dando la tabarra a todos ustedes con los alemanes. Y en la Constitución alemana es el artículo 30 o el 31, me parece, se dice muy claramente el derecho federal de la Federación rompe el derecho de los Estados federados. Esa es la cláusula, sin más. Y no hay más en ese artículo, me gustaría encontrarlo. No hay más en ese artículo. Eso es lo que ocurre en el artículo 149.3, bueno, lo que está redactado con los pies, claro, que se dice eso, pero al mismo tiempo, a renglón seguido, se dice justamente lo contrario. Eso no puede ser. Y encima además nos hemos encontrado con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que, en fin, jamás en la vida ha querido entrar en el asunto, jamás en la vida. Eso ha sido un fallo del sistema constitucional autonómico español muy grande. Tanto la formulación del 149.3 como la cobardía del Tribunal Constitucional al aplicarlo. ¿Hay alguna otra opinión que queréis decir?
Hay más preguntas, pero yo no sé si les... Pues no, debería por comentar. Mi opinión es que no. Es decir, yo creo que nuestro modelo, digamos, tal y como está organizado, no permite sacar mucha agua pasados los años de la cláusula de prevalencia. Yo estoy en la línea de lo que acaba de decir Julio Tejedor de la ley de armonización, de las armonizaciones. Digamos que después de la desgraciada ejemplo de la LOAPA, de la sentencia del 93, pues no ha habido ningún otro ejemplo. Y eso, ¿qué decía la sentencia? Pues que cuando no hay un título competencial propio, pues cabe la posibilidad de una ley de armonización en el ámbito de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. He aquí el ejemplo. Yo creo que eso sí, por ahí sí podía ser. Pero ya que estoy en el turno y el último, quería aprovechar la oportunidad en esta línea para decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Julio Tejedor, en el sentido de que el modelo urbanístico obedece a muchas otras cuestiones. Mi opinión es que muy conectado con el sistema financiero. No nos engañemos. Gran parte de los municipios generan su patrimonio, mejor dicho, su financiación, en porcentajes que en algunos casos superan el 30% de las cesiones urbanísticas. Por tanto, ¿qué es lo que está sucediendo en la práctica? Pero no de ahora, sino desde siempre. Pero lo que está sucediendo en la práctica es que el sistema, ese modelo regulatorio del que hablabas, está cumpliendo las veces que en un sistema diferente, urbanístico, la hace el derecho financiero. Solamente que en términos opacos y sin los principios propios del derecho financiero. En consecuencia, el urbanismo, que a mi juicio debía ser planificar, se ha convertido en gestionar. Y en vez de decir qué ciudad queremos, con qué planteamientos, y ahí aparece en el planificador, la pregunta que se hace es cuánto puedo recaudar unos y otros, cuánto hay que ceder. Y ese es el debate. El urbanismo pasa de ser planificación a ser gestión. Y eso es una perversión. Igual que es una perversión en nuestro sistema toda la historieta esta de la equidistribución. ¿Con qué equidistribución se hizo París? ¿Con qué equidistribución se hicieron las ciudades de la segunda mitad del XIX? O simplemente, ¿con qué equidistribución se hace el AVE Madrid-Coruña? Pues se hace porque hay dinero, porque hay un sistema económico, se expropia y se gestiona. Y como eso es imposible en el ámbito urbanístico, pues aparecen las complejas técnicas de gestión, que si la compensación, que si el urbanizador, que han convertido el urbanismo en una cosa, digamos, poco menos que esotérica, llena de sacerdotes, que manejan un lenguaje que la generalidad de los ciudadanos no conoce. Y eso, al final, en quien repercute negativamente es en los propios ciudadanos. De manera que en la línea de lo que tú has dicho, yo lo comparto al 96% por dejar un 4% marginal, y enhorabuena. Bueno, esta era la segunda pregunta en votos, ¿eh? O sea que acertaste sobre la ley de armonización y sus posibilidades. Yo solo apuntar una cosa en relación con la equidistribución, aunque solo sea por hablar de mi libro, porque yo siempre lo he pensado, que el gran problema de la equidistribución, que es una técnica de urbanismo operativo para poder ejecutar planeamiento, es que se ha convertido en España en un fin en lugar de en un medio. Es decir, que al final se planifica y se gestiona en clave de equidistribución porque lo que se están gestionando son derechos de los propietarios o las cesiones que obtiene el ayuntamiento. Cuando surgen las técnicas equidistributivas, surgen como una herramienta vinculada al ensanche, a las viejas leyes de ensanche, como una herramienta para tratar de estimular a los propietarios a que participasen en la gestión y evitasen pagar los impuestos que de otro modo tenían que pagar. Ese era el origen de la equidistribución. Oiga, mire, esto es una obra pública y la voy a financiar con un presupuesto especial y me lo va a pagar usted porque va a obtener un beneficio específico derivado de la obra de urbanización. Y si no me lo quiere pagar, le doy la oportunidad de hacerlo usted y ceder, y que usted asuma los costes y me ceda parte de los elementos públicos de la urbanización que al final me tienen que acabar entregando. Y hoy, evidentemente, la reparcelación no funciona así. Es decir, las claves que acabaron inspirando la actuación, la práctica de la reparcelación, no eran esas claves originarias que estaban en la vieja legislación de ensanche.
Yo creo que lo podemos dejar acá porque no tenemos más tiempo. Hay más preguntas y muy interesantes, pero tendrá que ser para la siguiente edición de este importante congreso. Para mi gusto, la mesa está a la altura de lo que yo me imaginaba. Muchas gracias.